Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hoy, corazones, con mucha alegría de estrenar nueva imagen del podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que, participaron ahí, dejaron comentarios chulos que llenan mi corazón. Y también aquí las chicas del equipo, todas entusiasmadas. Muchas gracias por su hermosa participación. Este podcast es de todos. Esta es nuestra casa. Estos son los pedacitos de vida juntos que compartimos a través de este proyecto del desarrollo personal, del trabajo personal, que no se acaba nunca. Porque cuando destapamos una piedra y salen un montón de bichitos, ya sabemos que cuando acabemos con esa, pues seguimos con las demás y al final el crecimiento del espíritu, del alma, de la conciencia, de eso se trata. Y el tema del día de hoy, corazones, no es para menos. Así que espero dejarte el día de hoy una autoobservación y una escucha atenta con lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué te parece? Así es, el podcast del día de hoy habla del reto sobre las palabras. Y pues nosotros tenemos que saber que los que hablamos, porque no podemos decir dominamos, hablamos el idioma español y el español latino, tenemos, a diferencia de otro tipo de lenguas, sobre todo las sajonas, una construcción del lenguaje muy amplia. Entonces, fíjate, te voy a dar unos datos. Nosotros sabías que el idioma español tiene más o menos 93,000 palabras. Hay fuentes que dicen que tienen 95,000 palabras. En el caso de una de las obras más importantes de la lengua española, de la lengua castellana, es El Quijote, que lo escribió Miguel de Cervantes, y se dice que él utilizó 22,939 palabras diferentes. Pero déjame decirte que una persona promedio no domina más de entre 300 y 500 palabras de lenguaje. ¿Esto qué nos está diciendo, corazones? Que la forma en la que cada palabra se va asociando a un pensamiento, por eso decimos nosotros que las palabras son códigos que te dan acceso a un pensamiento, a una emoción, y en tu cerebro, ese lenguaje en el hemisferio izquierdo, en la corteza cerebral, se va codificando con estímulos. Ahí es donde nosotros archivamos el lenguaje. Son estímulos eléctricos. Cada pensamiento, cada emoción, cada sensación, tú la vas a asociar a una palabra. Esto genera un estímulo eléctrico que va dejando sin duda una red y una conexión neuronal. Y pues hay que saber que cuando somos pequeños, cuando somos bebés y niños y empezamos a decir nuestro nombre, a decir el nombre, de mamá, de papá, que al principio pensamos que ellos se llaman así, mamá y papá, y luego sabemos que tienen un nombre propio, ¿verdad? Cuando nosotros vamos descubriendo todo eso, pues vamos haciendo mapeos y redes neuronales. Nosotros copiamos las palabras que utilizan y las expresiones que utilizan
nuestros formadores, corazones. Por eso es que el cerebro se va mapeando igual. Nosotros copiamos la misma forma de comunicarnos con las poquititas palabras que usen nuestros formadores. Por eso es que les insistimos, y hay un montón de podcasts de estos. Hay un podcast que fue una entrevista que me hizo Rita Funes hace mucho tiempo, desde temporada 1, y hablábamos de los nombres. Por eso es que un bebé que está teniendo que aprender a decir su nombre, cuando son nombres muy complejos, que tienen que descifrar palabras, que tienen que descifrar que si es con T, que si es con H, que si es con doble Z, que si es con no sé qué. Para un bebé tener que explicar eso o no poderlo pronunciar su propio nombre correctamente causa una desvalorización muy grande. Por eso recomendamos que los nombres tengan que ser simples, cortos, comprensibles, porque eso afecta a la psique del sujeto. También les recomendamos que, bueno, que revises quiénes son los formadores de tus hijos. Es decir, las personas piensan que entre más nanas y choferes tengan para tener mucho tiempo libre y no hacerse cargo de sus hijos, pues ese tipo de personas forman con su lenguaje, con sus expresiones, con sus muchas o poquititas palabras a tus hijos. Quien está con tus hijos los cría, los mapea neurológicamente. Entonces aquí vienen varias cosas que tenemos que revisar, porque si estamos hablando que el idioma español es amplísimo y que nosotros dominamos nada de las palabras, porque las palabras son pocas, muchos modismos, y que claro que nosotros aprendimos a asociarlas a una idea, a una emoción, y en función de eso podernos comunicar. NASA, we are in trouble. O sea, corazones, estamos en un tremendo riesgo o peligro por varias cosas. Fíjate bien. Es por eso que tienes que comprender, y estoy hablando, corazones, por México, pero desde luego que tenemos seguidores de montones de países latinos y de latinos que viven en otros países europeos, africanos, es decir, tenemos a la manada cuántica en todas partes, y que por eso es que tienen que comprender, repito, hablo por México, por qué tiene un sentido de control social y de sistema la educación pública versus la educación privada. Porque para empezar, lo que les van a meter en el coco a los niños, que es programante, pues los va a hacer, o te manejas con 200, 150, 300 palabras, o 500 o 600. Es decir, ¿tú crees que no hay un crecimiento distinto del cerebro a nivel de redes neuronales? ¿Y tú crees que del tipo de educación que recibe un sujeto en la etapa programante, o sea, cuando somos pequeñitos, no tenga que ver la capacidad que tenga de expresarse la persona al tener un mayor uso del lenguaje? Ahora imagínate si no tendrá un sentido programante la música, obviamente lo que vemos en la televisión abierta, bueno, y en la privada también, en la que se paga. Dios. ¿Por qué, corazones? Porque esto tiene un sentido hacia las masas. Fíjate, TikTok en China es una aplicación que le enseña a los niños y a los jóvenes física cuántica y un montón de términos y de información que está por encima del promedio de las edades de los auditorios que tienen. Pero TikTok para América es una droga. Es una droga de dopamina, donde tienes estimulación instantánea, cambio otro, cambio otro, cambio otro, dopa, dopa, dopa. Pues esto tiene un sentido de control y programante. Entonces, muchas veces hemos mencionado que el reto quizá más grande humano, bueno, el reto humano son los vínculos. Por eso tenemos los hemisferios divididos, hombre-mujer, porque el reto es llevarte con el otro polo, integrar tu polo y los otros polos. Es decir, el reto humano pues son los vínculos, pero para que se lleven a cabo los vínculos saludables, desde luego necesitamos comunicación.
Y la comunicación es una parte no verbal y una parte verbal. Y la parte que es verbal son las palabras que elegimos para decodificar eso que pensamos y que sentimos. La comunicación no verbal, que hay porcentajes que dicen que es el 70% de la comunicación, ¿no? Es más importante cómo lo dices y con qué cara, con qué postura, con qué tono, con qué mirada, que en realidad las palabras. Y tiene algo muy importante de asertivo, simplemente cuando, por ejemplo, ¿no? La típica ley de hielo. ¿Cómo estás? Y la persona ni te mira y te dice, bien. O sea, en estricto sentido las palabras dicen bien, pero si no te mira, si no tiene otro tono, la comunicación ahí está teniendo cortocircuito, porque le creo o no le creo, ¿verdad? ¿Sí me lo está diciendo en serio o qué tendría que tomarle más en cuenta, ¿no? La actitud. Entonces, la comunicación, que es el reto humano, tiene una parte verbal y en esta parte verbal es hacia la que nos vamos a las palabras. Entonces, corazones, y sobre todo este es un llamado porque lo veo todos los días, muy seguido, el reto de las madres al tener paciencia con bebés, con niños pequeños. ¿Por qué, corazones? Porque ustedes tienen que entender que el cerebro de un niño está en un proceso de aprendizaje, en el que tiene una parte del cerebro mapeado a nosotros, a los que los formamos. Entonces, cuando somos niños y somos bebés, pues tienen que entender que por eso el niño pues emocionalmente se satura, llora, se le conflictúan las emociones, se quejan mucho y difícilmente pueden ser asertivos en poner en palabras específicamente lo que necesitan o lo que sienten, lo que piensan. Porque, repito, han copiado las expresiones de los adultos. A veces los adultos ni siquiera sabemos lo que queremos y cómo expresarlo asertivamente, porque andamos en modo niño, en modo trueno la boca, aviento una puerta, ley de hielo 2 días, y que eso se interprete como el lenguaje de todo lo que no sabemos decir. Entonces, corazones, cuando tenemos niños formativos, tenemos que entender que somos nosotros, los grandes, los adultos, los que debemos de encauzar el pensamiento a través de las palabras correctas, asertivas, que vayan ayudándole a los pequeños a definir eso que sienten. Inteligencia emocional, corazones. Este es el año de la inteligencia emocional. Oigan, por cierto, creo que todavía, en la página de Centro Quantum ya están publicados, creo que falta publicarlos en las redes, pero en centroquantum.com ya están, porque este año llevamos inteligencia emocional en línea. Y son un montón de horas, van a tener diploma de participación y son como 12 horas, me parece. Nos vamos a aventar un fin de semana, así que si quieres sumarte, precisamente por lo que estamos hablando, nosotros tenemos que aprender a definir y a encauzar el pensamiento. En este momento estoy hablando de los niños, pero definitivamente cuando nosotros, y más, por ejemplo, los que somos terapeutas, los que nos dedicamos a trabajar con la gente, pero ¿cuántas profesiones hay que tienen que tratar con la gente, no? Las personas que se dediquen a la inmobiliaria, los abogados, las personas que se dedican a las ventas, es decir, el interactuar con los seres humanos, forzosamente nos implica la escucha activa, atenta, en el que podamos entender a la persona y que si muy probablemente nuestra interlocutor, la persona con la que nos queremos comunicar, no puede encontrar las palabras, nosotros poder ser asertivos. Y esto hay un término que a mí me encanta en términos de confrontación que se llama aclaración, o sea, aclaro, ¿estoy entendiendo esto? ¿Eso es lo que me quieres decir? Por ejemplo, voy a usar un ejemplo de a veces temas de pareja con los hijos, ¿no?
Oye, pues tiene el niño partido de fútbol. ¿Lo vas a llevar tú? Y entonces voltea el señor y truena la boca, pone una carota, avienta las llaves del auto y pues como quieras. Entonces, si nos quedamos haciéndonos medio los loquitos de, pues ya dijo que sí, que como yo quiera, pues obviamente si la conducta no es correspondiente con el mensaje, entonces ahí podemos aclarar. Estoy entendiendo que te molesta llevarlo. Estoy entendiendo que tienes un problema con llevarlo. Estoy entendiendo que tienes un problema conmigo. Es decir, yo tengo que definir en dónde está el conflicto de esa expresión que no corresponde la comunicación verbal con las palabras, ¿verdad? Pues eso que te estoy explicando tan fácilmente lleva una vida de madurez, corazones, elegir las palabras correctas, la confrontación correcta, en la medida correcta, en el tono correcto, y por eso siempre sugerimos que al final del día utilices una mente clara y un corazón abierto, porque cuando habla el corazón, los ojos, que son el espejo del alma, transmiten desde el corazón una información que llena de confianza, de certeza. ¿Me explico? Entonces, corazones, la invitación es para que comprendas que a veces los grandes, los adultos, tampoco sabemos encauzar nuestro pensamiento a través de la palabra. Y utilizamos pues conductas, actitudes, sonidos guturales. No solo los animalitos hacen sonidos, ¿verdad? También las personas. Cuando no pueden encajar con una palabra. Entonces, imagínate cómo esto puede resultar con temas de crianza, para que se pongan las pilas. A mí lo que me preocupa, corazones, es lo siguiente. Por eso te decía hace rato, NASA, we are in trouble. Porque con el desarrollo de la inteligencia emocional, que no es que va a llegar a nuestra vida, ya llegó, ya está aquí y es más inteligente que nosotros. Las nuevas generaciones cada vez escriben menos, cada vez cambian, ya no escriben con la mano, escriben con 2 dedos o con un dedo y cambian la Q, U por una K, entonces ya ponen que con K de kilo, es decir, hay una alteración. Y si hay una alteración del lenguaje con sus reglas, hay una alteración a nivel de la neurología. Entonces, como dicen en inglés, el cerebro it's shrinking, es decir, se está encogiendo. Entonces, ahora la IA nos adivina todo, nos platica las cosas, nos hace la tarea, ya no escribimos, ahora ponemos un mono que luego interpretamos. Y bueno, pues es importante que entendamos que las nuevas generaciones a cierto tiempo van a tener un conflicto, no solo con la comunicación, sino con el cerebro. Porque la inteligencia al hacer artificial, hacer tantas cosas por nosotros vamos a dejar de hacerlo. Y pues obviamente con esto te recuerdo, no solo con el tema de las palabras, sino con los números. Fíjate, cuando nosotros estábamos, a lo mejor te acordarás, cuando estábamos en la secundaria, en la prepa, que no había celulares y había teléfonos en las esquinas que eran de moneda y después ya muy modernos, había de tarjeta, memorizábamos los números de teléfono. Había hasta unas agenditas así de imán, ¿verdad? Como acordeoncito en donde apuntabas que la oficina de mi mamá y que el teléfono de no sé quién y de tus amigos, ¿verdad? Entonces, a fuerzas de verlo ahí escrito, te lo memorizabas. Entonces, ahí llamabas. Entonces, la capacidad de aprender números la hemos perdido. No sabemos los números de nuestra gente más cercana, no los memorizamos, sus números de celular. Porque como la madre esta te lo marca poniendo el nombre nada más o con voz diciéndole márcale no sé quién, o sea, esto va haciendo que las facultades de nuestro cerebro vayan siendo reducidas y tomadas por una inteligencia artificial. Entonces, te voy a leer una frase que me gustó muchísimo de María Montessori que dice, siembra en los niños las buenas ideas, aunque no las entiendan.
Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. Y aparte de la frase de María Montessori, yo quiero cerrar porque metodológicamente, terapéuticamente, ustedes se han dado cuenta, la importancia de las palabras. Entonces yo quiero rescatar esta parte en todos nosotros y en la medida de lo posible tú pues me dejas tus comentarios sin duda. Pero yo quiero decirte, corazón, que las palabras sí son importantes. Las palabras son importantes porque las palabras las asocias con pensamientos que después las vas a asociar con una emoción. Las palabras sí son importantes. Decirlas y escribirlas. ¿Te acuerdas que antes escribíamos cartas? Y cuando tú veías una carta de una persona escrita a mano, sabías que había dedicado tiempo a escribir 1, 2 o 3 hojas. Los que recibimos cartas en algún momento y recibimos la emoción de tener el puño, la letra y la esencia de la persona, aunque estuviéramos del otro lado del mundo, eso nos conectaba en nuestro corazón con la persona. Ahora la comunicación se ha vuelto tan impersonal, las palabras tan alteradas y los emojis y monos tan poco claros en muchas ocasiones, que yo solamente quiero cerrar esta idea porque vienen movimientos importantes que van a surgir, sobre todo con luna llena en Libra, que ya la tenemos el domingo, en donde habla de los vínculos. Entonces se nos muestran estos retos y quiero decirte que las palabras son importantes. Dilas y escríbelas, porque si hablan de tu corazón y son las correctas, se quedan siempre en el corazón de las personas. Te dejo un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.